Mi esposa le susurró a su hermana en Nochebuena, sin saber que yo estaba en la habitación de al lado, solo estoy esperando el momento adecuado para dejarlo. Entré con el postre y dije, ¿qué tal ahora mismo? Incluso te ayudaré a empacar. 27 parientes se quedaron en completo silencio. Ella intentó restarle importancia con una risa, cariño, estaba bromeando. Yo no estaba sonriendo. Nunca olvidaré el momento en que escuché a mi esposa decirle a su hermana que planeaba dejarme. Estaba de pie en la cocina de sus padres en Coyoacán, sosteniendo un flan napolitano que había tardado 3 horas en hacer, cuando la voz de Sofía llegó desde el solarium. Solo estoy esperando el momento adecuado. 27 familiares estaban reunidos en la habitación de al lado para la cena de Nochebuena. Esperaban el postre. En su lugar, recibieron un tipo de verdad diferente. El día había comenzado con bastante normalidad. Sofía y yo condujimos hasta la casa de sus padres en la calle de los Pinos sobre el mediodía. Los Lozano vivían en una de esas viejas casonas coloniales que parecían sacadas de una revista, fachada de piedra, hiedra real trepando por las paredes, el tipo de casa que susurraba, dinero viejo, sin decir una palabra. Sofía cambió en el momento en que entramos en el camino de entrada. Fue como ver a alguien pulsar un interruptor. En casa, había estado callada durante el viaje, mirando su teléfono, apenas reconociendo mis intentos de conversación. Pero en cuanto su madre abrió la puerta principal, Sofía se iluminó como una artista de teatro que encuentra su marca. «Mamá, feliz Nochebuena». Su voz subió media octava. El abrazo duró más que cualquier otro que yo hubiera recibido de ella en semanas. Yo llevaba nuestra contribución a la cena, ese flan napolitano que había tardado 3 horas en hacer porque Sofía mencionó que a su abuela, Elena, le encantaba mi receta. Nadie se dio cuenta de que lo traía. Lo dejé en la encimera de la cocina junto a otros 6 postres y me pregunté si debería haber comprado uno en la tienda. La casa ya estaba llena. La hermana de Sofía, Valeria, estaba allí con su prometida. La tía Patricia, su marido, sus 2 hijos adultos. La abuela Elena presidiendo la reunión desde el mejor sillón. Primos que había visto 1 o 2 veces cuyos nombres había memorizado de las historias de Sofía. La tía Juana, el tío Tomás, más primos. El nuevo novio de alguien siendo presentado. Conté cabezas, 27 personas, incluyéndonos a nosotros. Sofía se alejó de mí inmediatamente. No de forma obvia, nada que pudiera señalar y decir, mira, me está evitando. Solo una distancia física gradual que me dejó solo en la entrada mientras ella se adentraba en la casa, absorbida por conversaciones que parecían no tener espacio para mí. Ayudé al padre de Sofía, Roberto, a colocar sillas adicionales en el comedor. Buen hombre, Roberto. Construyó su fortuna a la antigua, trabajó toda su vida, se jubiló cómodamente. No hablamos mucho, solo movimos muebles y asentimos el uno al otro. Sofía parece feliz, dijo en un momento dado. Miré al otro lado de la habitación, donde ella reía con Valeria y sus primos. Sí, lo parece. Me lanzó una mirada extraña, como si quisiera decir algo más, pero la madre de Sofía, Margarita, nos llamó a cenar. La disposición de los asientos me dijo todo lo que necesitaba saber si hubiera estado prestando atención. Sofía terminó en un extremo de la mesa, rodeada de sus amigos de la universidad que habían hecho el viaje. A mí me colocaron en el extremo opuesto, junto a la tía Patricia y su marido, que pasaron la mayor parte de la comida hablando de su tiempo compartido en Cancún. Observé a Sofía durante la cena. La observé de verdad, quizás por primera vez en meses. Estaba radiante, gesticulando con las manos, contando alguna historia que hacía reír a todos. Todo su rostro estaba animado de una manera que no había visto en casa en una eternidad. Y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago, estaba más viva en esta habitación, sin mí, de lo que lo había estado en todo nuestro apartamento durante el último año. Y bien, Javier, dijo la tía Patricia, devolviéndome a la realidad, ¿cuándo van a darle a Margarita algunos nietos? Ha estado preguntando. La voz de Sofía llegó desde el otro extremo de la mesa. Oh, ahora mismo nos estamos centrando en otras prioridades. Ni siquiera miró en mi dirección, simplemente siguió hablando con sus amigos como si la pregunta hubiera sido completamente respondida. Otras prioridades. La había oído usar esa frase antes, pero oírla aquí, delante de todos,
con ese tono displicente, algo cambió en mi pecho. La comida terminó y se recogieron los platos. Margarita empezó a organizar el servicio de postres como un general planeando una campaña. Sofía me ofreció como voluntario antes de que yo pudiera hablar. A Javier le encanta ser útil, dijo con el mismo tono alegre. Él puede traerlo todo. Me dirigí a la cocina. Se conectaba con el solarium a través de una amplia puerta, uno de esos diseños de planta abierta que hacían que todo el primer piso pareciera un gran espacio. La cocina estaba vacía. Todos se habían trasladado a la sala de estar y al comedor, acomodándose con el estómago lleno y los cinturones aflojados. Empecé a colocar los platos de postre. El flan que había hecho se veía bien junto a los demás. Me encontré esperando que la abuela Elena lo probara, que dijera algo agradable. Patético, en realidad, necesitar esa validación. Fue entonces cuando escuché las voces del solarium. Sofía y Valeria, sentadas en los muebles de mimbre a la vuelta de la esquina, no exactamente susurrando, pero pensando que estaban en privado. Entonces, ¿realmente vas a hacerlo? La voz de Valeria. ¿O solo seguirás hablando de ello? Me quedé helado, con el servidor de flan en la mano. Solo estoy esperando el momento adecuado para dejarlo. La voz de Sofía, clara como el cristal. Sin vacilación, sin emoción, solo una declaración de hechos. Mi mano se apretó sobre el servidor de flan. ¿Cuál es el problema?, preguntó Valeria. Llevas diciendo esto desde el verano. Necesito tener todo en orden primero. El contrato de alquiler del apartamento, la separación financiera, mis propias cuentas. No soy estúpida, ¿vale? ¿Él tiene alguna idea? Sofía se rió. Se rió de verdad. ¿Javier? No. Él cree que todo está bien. Está tan absorto en ser el proveedor que no se da cuenta de que desconecté hace meses. Algo frío y preciso encajó en su lugar detrás de mis costillas. No era ira, todavía no. Solo claridad, nítida y repentina, como si alguien hubiera encendido todas las luces de una casa oscura. ¿Y la situación del dinero? Valeria de nuevo. Por eso estoy esperando. Necesito asegurarme de que estoy protegida. Mi abogado dice. Dejé de escuchar. No necesitaba oír más. 8 años de matrimonio, y ella había estado planeando su salida con el mismo cuidado con que alguien podría planear unas vacaciones. Tenía un abogado, tenía un apartamento listo. Solo estaba, esperando el momento adecuado. Miré el flan napolitano en mis manos. Hecho desde cero, el favorito de su abuela, 3 horas de trabajo porque Sofía lo había mencionado casualmente la semana pasada. La decisión se tomó sola. Ni un segundo más de esta actuación. Recogí el flan y entré en el solarium. Sofía y Valeria estaban sentadas juntas en el sofá de 2 plazas, con el teléfono de Valeria entre ellas como si hubieran estado mirando algo. Ambas levantaron la cabeza de golpe cuando me vieron. El rostro de Sofía hizo algo complicado, miedo, cálculo, alegría forzada, todo en unos 2 segundos. Oh, cariño. ¿Está listo el postre? Dejé el flan en la mesa de centro frente a ellas y miré directamente a Sofía. ¿Qué tal ahora mismo? Ella parpadeó. ¿Qué? Para el momento adecuado para dejarme. Dijiste que estabas esperando el momento adecuado. ¿Qué tal ahora mismo? Incluso te ayudaré a empacar. Todo el color desapareció de su rostro. Valeria emitió un pequeño sonido ahogado. No sé. ¿De qué estás? La voz de Sofía subió, la falsa confusión era evidente. Cariño, estaba bromeando. Solo estábamos tonteando. Cosas de hermanas. No dije con calma. Mencionaste a tu abogado y tu contrato de alquiler. Eso es bastante detallado para una broma. Los ojos de Sofía se movieron rápidamente, buscando una vía de escape. Estabas escuchando a escondidas. Estaba yendo a por el postre, como me pediste. Simplemente no estaban susurrando lo suficiente. Valeria recuperó la voz. Javier, quizás escuchaste mal. No escuché mal nada. La miré, luego volví a mirar a Sofía. Vamos a hablar con tu familia.
Probablemente deberían escuchar esto también. No. Sofía se levantó deprisa. Podemos discutir esto en privado, como adultos. ¿Como tú y Valeria estaban discutiendo en privado cómo planeas dejarme desde el verano? Recogí el flan de nuevo. No, creo que tu familia debería saberlo antes del postre. Caminé de regreso a la sala de estar, escuché a Sofía seguirme, su voz bajando a un siseo urgente. Javier, por favor, no hagas esto. Podemos hablar de esto más tarde. ¿Hablar de qué más tarde? ¿Sobre que tienes un abogado? ¿Sobre que solo me estás usando como apoyo financiero hasta que tu estrategia de salida esté lista? Entré en la sala de estar. 27 rostros se giraron hacia mí. Las conversaciones se apagaron cuando la gente se dio cuenta de que algo andaba mal. Dejé el flan en la mesa de centro en el centro de la habitación. Todos estaban mirando ahora. La tía Patricia habló primero. ¿Está todo bien? Pareces tenso, Javier. Acabo de escuchar a Sofía decirle a Valeria que está esperando el momento adecuado para dejarme. Lo ha estado planeando desde el verano, tiene un abogado, tiene un contrato de alquiler listo. Pensé que todos deberían saberlo antes del postre. El silencio fue absoluto, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio de toda la casa. Sofía emitió un sonido ahogado detrás de mí. Eso no es. Estás tergiversando todo. Me giré para mirarla. ¿Lo estoy? ¿Debería repetir exactamente lo que dijiste, palabra por palabra? Margarita Lozano se levantó, con el rostro pálido. Sofía, ¿es esto cierto? Está sacando las cosas de contexto. La voz de Sofía se agudizó. No lo entiende. Aquí está el contexto, dije, con mi voz nivelada y clara. Valeria te preguntó si realmente ibas a hacerlo o si seguirías hablando de ello. Tú dijiste, y cito, solo estoy esperando el momento adecuado para dejarlo. Necesito tener todo en orden primero, el contrato de alquiler, la separación financiera, mis propias cuentas. Luego Valeria preguntó si yo tenía alguna idea, y te reíste y dijiste que yo creía que todo estaba bien porque estoy demasiado absorto en ser el proveedor para darme cuenta de que desconectaste hace meses. Se podría haber oído caer un alfiler. Roberto Lozano se levantó lentamente. Sofía Lozano Reyes, ¿qué demonios está pasando? La compostura de Sofía se rompió. Estabas escuchando a escondidas en casa de mis padres. Estaba yendo a por el postre, dije, el que tú me pediste. Simplemente no tuviste cuidado sobre dónde tenías tu sesión de planificación. Me estaba desahogando con mi hermana. El rostro de Sofía se sonrojó. Eso es lo que hacen las hermanas. Estabas hablando de tu abogado, dije. Eso no es desahogarse. Eso es planificar. Valeria entró en la habitación, intentando ayudar. Mira, quizás estaban teniendo problemas y... La interrumpí. ¿Estábamos teniendo problemas, Sofía? Porque eso es nuevo para mí. ¿Qué problemas específicos? Sofía abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. No podía articular un solo problema porque no había estado lo suficientemente involucrada como para tener problemas. Solo había estado esperando. La tía Patricia hizo la pregunta que mató cualquier duda restante. Entonces, ¿has estado mintiendo a todos, incluido a Javier? Sofía cambió de táctica rápidamente. He estado infeliz. Tengo derecho a ser infeliz. Tienes todo el derecho a ser infeliz, dije. No tienes derecho a mentir, planear salidas secretas, contratar abogados y fingir que todo está bien mientras me usas como tu sistema de apoyo financiero. La voz de la abuela Elena se interpuso, afilada y decepcionada. Sofía, cariño, así no es como hacemos las cosas en esta familia. Margarita me miró, con el rostro contraído. Javier, ¿qué quieres hacer? Todos esperaron mi respuesta. Sofía, su familia, las 27 personas apiñadas en esa sala de estar. Quiero que se vaya esta noche. Ahora mismo. Miré a Sofía. Dijiste que estabas esperando el momento adecuado. Este es. La boca de Sofía se abrió. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Valeria dio un paso adelante.
La estás humillando delante de todos. ¿La estoy humillando yo? Me volví hacia Valeria. Ella planeaba tomarme por sorpresa después de meses de mentiras. Al menos ella puede verlo venir. La voz de Roberto Lozano fue dura. El muchacho tiene razón. Este es un comportamiento cobarde, Sofía. Sofía se volvió hacia su padre. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. Hiciste compromisos. No te andas con secretos a espaldas de los compromisos. Algunos de los primos más jóvenes intentaron mediar. Quizás todos deberían calmarse. Estoy calmado, dije. Más lúcido que en meses. Sofía quiere irse. Se va esta noche. El control de Sofía finalmente se rompió. Bien. Bien. ¿Quieres hacer esto ahora? He sido miserable durante 2 años. 2 años, dije en voz baja. Interesante. Fue entonces cuando pagué tus préstamos estudiantiles, 850.000 pesos. Y financié tu estudio de fotografía que abandonaste después de 6 meses. Eso fueron 220.000 pesos. Y cubrí el viaje de despedida de soltera de tu hermana al Valle de Guadalupe porque dijiste que la familia era importante. Eso fueron otros 55.000. La habitación se quedó aún más silenciosa. Aparentemente, estos eran detalles que la familia no conocía. El rostro de Sofía pasó de blanco a rojo. Me estás haciendo parecer una interesada. No, te estoy haciendo parecer una mentirosa. Lo de ser interesada es solo el contexto. Varias personas jadearon. La abuela Elena se llevó una mano al pecho. Sofía cogió su abrigo del perchero junto a la puerta. No tengo por qué escuchar esto. Tienes razón, dije. No tienes por qué. ¿Por qué te vas ahora? Tenía el abrigo a medio poner cuando se dio cuenta de que nos había traído en mi coche. Las llaves estaban en mi bolsillo. Sofía se quedó helada, y vi la realidad golpear su rostro. Valeria se puso a su lado. Yo te llevaré, dijo Valeria en voz baja. Sofía se volvió hacia mí, un último intento. Te arrepentirás de esto. Montar una escena como esta. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber oído antes tu conversación con Valeria. Me habría ahorrado hacer ese flan desde cero. Algo en su rostro se desmoronó. Por un segundo, la vi darse cuenta de que incluso los pequeños gestos habían sido en vano. Lo intentó una vez más. Podemos arreglar esto. Podemos hablar en privado. Esta gente no necesita estar involucrada. Tú los involucraste cuando les mentiste durante meses. Cada cena de domingo donde interpretabas a la esposa feliz. Cada vez que les dejabas pensar que estábamos construyendo algo, los involucrabas a todos. Margarita Lozano dio un paso adelante, su voz firme pero triste. Sofía, creo que deberías irte. Necesitas pensar en lo que has hecho. El shock de Sofía era visible. Mamá, ¿me has oído? Esto es vergonzoso. Ver. Sofía y Valeria se fueron. La puerta se cerró tras ellas con un suave clic que pareció increíblemente fuerte. 25 personas se sentaron en un silencio atónito. Yo estaba de pie en medio de todo, con el flan napolitano en la mesa de centro como si nada hubiera pasado. La tía Patricia rompió el silencio. Bueno, esa ha sido la Nochebuena más interesante que hemos tenido en años. Una risa nerviosa recorrió a algunas personas. Roberto Lozano cruzó la habitación hacia mí, con una botella de whisky en la mano. Hablemos, solo nosotros. Nos trasladamos a su estudio. Sirvió 2 vasos, me dio uno y se sentó pesadamente. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Me enteré al mismo tiempo que tú. Hace unos 10 minutos. Roberto me estudió. ¿Qué vas a hacer? Divorciarme. Inmediatamente. No seré manipulado. Asintió lentamente. Bien. Tienes más agallas de las que te atribuía. Sin ofender. No me ofendo. Necesitaba encontrarlas. Roberto ofreció contactos legales, nombres de abogados que respetaba. Margarita llamó y entró, con los ojos rojos. Javier, lo siento.
No tenía ni idea de que ella fuera así. Yo tampoco dije. O quizás sí y no quise verlo. ¿Qué necesitas? Necesito ir a casa, ¿solo? Empezar a hacer llamadas. Roberto negó con la cabeza. Quédate en la casa de invitados de atrás. Quédate esta noche. No deberías estar solo en tu casa cuando ella vuelva a por sus cosas. Acepté la oferta. Tenía sentido. La casa de invitados era pequeña pero cómoda, y todavía no quería enfrentarme a nuestro apartamento. El resto de la noche pasó en una extraña nebulosa. La gente se acercaba a ofrecer apoyo. La abuela Elena me apretó la mano y me dijo que me había comportado con dignidad. La tía Patricia me abrazó y dijo que la mitad de las mujeres en la cena estaban impresionadas por mi carácter. A las 8 de la noche, estaba en la casa de invitados, con la puerta cerrada, finalmente solo. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a vibrar. El primer mensaje llegó a las 8:15, me humillaste delante de toda mi familia. Luego otro, esto es imperdonable. No tenías derecho a airear nuestros asuntos privados. Todo el mundo me está escribiendo para preguntar qué pasó. Mi madre ni siquiera quiere hablar conmigo. Los leí todos, no respondí, solo los vi llegar uno tras otro. A las 9 de la noche, el tono cambió, vale, quizás no manejé esto bien. Ambos dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Podemos por favor hablar de esto como adultos? Estaba confundida. Realmente no iba a irme. Valeria me convenció para que dijera esas cosas. Dejé el teléfono y me preparé un café en la pequeña cocina de la casa de invitados. Los mensajes seguían llegando. Por favor, contéstame. Me estoy quedando en casa de Valeria y ella lo está empeorando todo. ¿Te quiero? Cometí un error. Todo el mundo comete errores. No eches por la borda 8 años por una conversación. Bebí mi café y empecé a hacer una lista en mi teléfono, cada vez que podía recordar a Sofía posicionándose como la víctima, cada vez que me había hecho sentir que yo era el problema por tener expectativas razonables, cada vez que había desestimado mis preocupaciones mientras exigía que apoyara su último proyecto. La lista se hizo larga, rápido. A las 10 de la noche, los mensajes volvieron a cambiar, ¿sabes qué? Esto es en parte culpa tuya. Has estado emocionalmente distante durante meses. Me sentí desatendida. Si me hubieras prestado más atención, no me habría estado desahogando con Valeria. Tú creaste esta situación. Leí ese último 3 veces. Yo creé esta situación por no prestar suficiente atención mientras pagaba sus préstamos estudiantiles, financiaba sus aficiones y cubría los viajes de su hermana. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí sin pensar. Destruiste la Nochebuena. La voz de Valeria, enfadada y cortante. Mi madre está llorando. ¿La destruyó? Mantuve mi voz nivelada. ¿O la destruyó Sofía hace meses cuando empezó a mentir? Estaba pasando por algo. Las mujeres tienen derecho a tener dudas. Tener dudas y contratar a un abogado mientras finges que todo está bien son cosas diferentes. La emboscaste delante de todos. No, hice público lo que ella planeaba hacer en privado. Al menos pudo verlo venir. Se merece otra oportunidad. Tuvo 8 años de oportunidades. Las usó para planear su salida. Hemos terminado. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Quizás deberías probarlo con tu hermana alguna vez. Colgué y bloqueé el número de Valeria. 10 minutos después, otra llamada. Número diferente. Javier, soy Melissa, la amiga de Sofía de la universidad. He oído lo que ha pasado. Sofía está destrozada. Debería estarlo. La pillaron. Quizás hay más en la historia de lo que oíste. La oí decirle a Valeria que ha estado planeando dejarme desde el verano, que tiene un abogado y que cree que soy demasiado estúpido para darme cuenta. ¿Qué contexto hace eso aceptable? Ha estado luchando por sentirse valorada en la relación. Entonces debería haber hablado conmigo, no con su abogado. El matrimonio es trabajo. ¿No crees que deberíais trabajar en esto? Yo trabajé en ello durante 8 años mientras ella trabajaba en su estrategia de salida.
He terminado de trabajar. Estás cometiendo un error, Javier. Mi único error fue no escuchar antes. Terminé la llamada educada pero firmemente. Bloqueé ese número también. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez lo reconocí, Margarita Lozano. Javier, soy Margarita. ¿Estás bien? Estoy bien. Procesándolo. Quiero que sepas que Roberto y yo apoyamos tu decisión. Me enderecé, sorprendido. Lo aprecio. La crié mejor que esto. Estoy avergonzada de su comportamiento. Gracias por decir eso. Me llamó, llorando, diciendo que no le contestas. No hay nada que decir. Quiere que te convenza para que hables con ella. ¿Qué crees que debería hacer? Margarita guardó silencio por un momento. Creo que ella ha hecho su propia cama. Creo que nos mintió a todos. Y creo que mereces algo mejor que alguien que trata el matrimonio como un acuerdo comercial del que salir cuando conviene. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. Sigues siendo parte de nuestra familia, Javier. Pase lo que pase, recuérdalo. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Luego saqué mi portátil y empecé a documentarlo todo, los préstamos estudiantiles que había pagado, la inversión en el estudio de fotografía, los gastos mensuales que había cubierto mientras ella se encontraba a sí misma, sus mínimas contribuciones financieras a nuestro hogar. Hice hojas de cálculo, reuní extractos bancarios, construí una cronología. Cerca de la medianoche, llamé al amigo de mi hermano que era abogado de divorcios y dejé un mensaje de voz resumiendo lo básico. A las 2:30 de la mañana, llegó un último mensaje de texto de un número desconocido: sé que metí la pata. Sé que te hice daño, pero hicimos votos. ¿Eso no significa nada? Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos enteros, pensé en los votos que habíamos hecho, pensé en ella contratando a un abogado mientras yo horneaba el flan favorito de su abuela. Escribí mi respuesta con cuidado. Tienes razón. Hicimos votos. Yo los cumplí. Tú contrataste a un abogado mientras yo hacía un flan desde cero para tu abuela. Esos votos significaban algo para mí. Para ti eran un punto en una lista de tareas. No vuelvas a contactarme. Toda comunicación se hará a través de los abogados. Pulsé enviar, bloqueé el número y apagué mi teléfono por completo. Luego me fui a la cama y dormí mejor que en meses. La mañana llegó temprano. Roberto llamó a la puerta de la casa de invitados a las 7 de la mañana con café. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba. Margarita ha hecho el desayuno por si tienes hambre. Probablemente debería ir a casa, enfrentarme al apartamento. Roberto asintió. Por si sirve de algo, hiciste lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. Ya no parece difícil. Solo parece claro. En la casa principal, Margarita estaba en la mesa de la cocina con café y periódicos esparcidos. La abuela Elena se sentaba frente a ella. Elena levantó la vista cuando entré. Joven, te comportaste con dignidad ayer. Gracias. Mi generación, aguantábamos cualquier cosa. Tu generación, sois más listos. ¿Sabéis lo que valéis? Margarita me sirvió café. Sofía vino esta mañana temprano. Quería coger algunas cosas. Me tensé. ¿Lo hizo? La eché. Le dije que lo coordinara contigo como es debido. Asentí, agradecido. La tía Patricia llegó, entrando por la puerta trasera. Todo el mundo habla de ello. Ahora eres una leyenda en esta familia. No es lo que quería. No, pero es lo que tienes. Todas las mujeres en esa mesa ayer se están preguntando si su marido tendría el carácter que tú mostraste. Terminé mi café, me despedí, me subí a mi coche y conduje de vuelta a la ciudad. El viaje me dio tiempo para pensar. Me sentía más ligero, de alguna manera. No feliz, exactamente, pero tampoco triste. Simplemente lúcido. La actuación había terminado. No más fingimientos. No más preguntarme si estaba imaginando la distancia entre nosotros.
Aparqué en la plaza de aparcamiento fuera de nuestro edificio de apartamentos y me quedé allí un minuto. El edificio parecía el mismo. Nada había cambiado externamente, pero todo había cambiado para mí. Subí las escaleras, abrí la puerta y entré. El apartamento estaba exactamente como lo habíamos dejado ayer por la mañana. La taza de café de Sofía todavía en el fregadero, su revista en la mesa de centro, fotos nuestras en las paredes, momentos congelados de una relación que había estado terminando mientras yo sonreía para la cámara. Me preparé un café fresco, me senté en la mesa de la cocina, abrí mi portátil y redacté un correo electrónico al abogado de divorcios cuyo nombre me había dado Roberto. Asunto: proceso de divorcio, Lozano contra Reyes. Empecé a escribir. Sin vacilación, sin dudas, solo hechos, fechas y decisiones. La claridad de ayer no se había desvanecido. Si acaso, se había agudizado. Sabía que lo que venía a continuación sería complicado: abogados, papeleo y la división de una vida. Sofía lucharía. Probaría nuevas tácticas, nuevas estrategias de manipulación. Sus amigos llamarían. Quizás algunos de los míos también, preguntando si estaba seguro, si lo había pensado lo suficiente. Pero todo eso era ruido ahora. La señal era clara. Ella había tomado su decisión hace meses. Ayer, yo finalmente había tomado la mía. Seguí escribiendo, construyendo mi caso detalle a detalle. Cada hecho documentado, cada conversación registrada, cada decisión tomada con absoluta claridad. Y, honestamente, estaba mejor. 2 días después, me reuní con la abogada que Roberto había recomendado, una mujer inteligente llamada la licenciada Jimena Calderón, con una oficina en una esquina de Paseo de la Reforma con vistas a la ciudad. Escuchó todo sin interrumpir, tomando notas con trazos rápidos y eficientes. Tiene testigos de sus declaraciones, dijo cuando terminé. Eso es valioso. Y estos registros financieros que ha recopilado son excelentes. ¿Importará algo de eso? La Ciudad de México se rige por la separación de bienes a menos que se casaran de otra forma. El tribunal considera quién contribuyó qué. Su documentación sobre el pago de sus deudas, la financiación de sus proyectos empresariales y la cobertura de los gastos del hogar mientras ella contribuía mínimamente, todo eso importa. Se reclinó en su silla. Pero tengo que preguntar, ¿está absolutamente seguro? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás fácil. Estoy seguro. Me estudió por un momento, luego asintió. De acuerdo, entonces. Empecemos. Pasamos 2 horas revisándolo todo. Explicó el proceso, el cronograma, qué esperar. La ley requería un proceso de mediación, pero podíamos solicitar un divorcio incausado. Dadas las circunstancias, recomendó esa vía. Su esposa recibirá los papeles en una semana, dijo la licenciada Calderón mientras me iba. Ahí es cuando las cosas suelen ponerse difíciles. La gente reacciona de forma impredecible cuando se le notifica. Le di las gracias y me fui, cogí el metro de vuelta a mi apartamento, la ciudad moviéndose a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, al menos para mí. Sofía intentó llamar esa noche. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Tenemos que hablar del apartamento y de nuestras cosas. No puedes simplemente ignorarme para siempre, Javier. Le respondí por texto a través del número de la oficina del abogado que la licenciada Calderón había configurado. Toda comunicación a través de los letrados. Recibirás la documentación en breve. 3 días después, mi teléfono sonó a medianoche. Número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Realmente lo presentaste? La voz de Sofía, pequeña y sorprendida. Hoy me han entregado los papeles. Sí. ¿Cómo pudiste hacer esto sin siquiera hablar conmigo? Tú contrataste a un abogado sin hablar conmigo. Planeaste irte sin hablar conmigo. Solo estoy siendo eficiente. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Silencio al otro lado. Luego, más bajo, nunca pensé que realmente lo llevarías a cabo. Lo sé, dije. Ese fue siempre el problema. Nunca pensaste que yo tendría límites. Todavía podemos arreglarlo. No, no podemos. Adiós,
Sofía. Colgué y bloqueé ese número también. Las semanas que siguieron tuvieron un ritmo extraño. El trabajo continuó. La vida continuó. Empaqueté las cosas de Sofía cuando ella coordinó a través de su abogado para recogerlas. Permanecí en nuestro apartamento, mi apartamento ahora, y lo vi volverse más mío con cada caja que salía. La abuela Elena llamó una noche a principios de diciembre. Quería disculparme, dijo. ¿Por qué? Por no ver lo que estaba pasando. Por no decir algo antes. Sabía que Sofía se estaba distanciando de ti, pero pensé que era solo una fase. Problemas de un matrimonio joven. No es culpa tuya. Quizás no, pero debería haber dicho algo. Debería haberle dicho que estaba siendo una tonta. Elena hizo una pausa. Por cierto, ese flan que hiciste estaba delicioso. Comí 2 porciones. Sonreí. Gracias. Vas a estar bien, Javier. Mejor que bien. Vas a encontrar a alguien que te merezca. Después de colgar, me senté en el apartamento silencioso y me di cuenta de que tenía razón. Iba a estar bien. La parte difícil no era el proceso de divorcio ni el papeleo ni siquiera la soledad. La parte difícil había sido vivir con alguien que había desconectado mientras yo seguía intentándolo. Eso se había acabado. Todo lo demás eran solo detalles. El martes siguiente, alguien llamó a la puerta de mi apartamento sobre las 6 de la tarde. Abrí y me encontré a la tía Patricia de pie con una botella de vino y una sonrisa cansada. Espero que no te moleste la intrusión, dijo, pero pensé que te vendría bien algo de compañía que no sea un abogado o el drama de tu exesposa. La dejé entrar. Miró el apartamento con interés, observando los espacios vacíos donde solían estar las cosas de Sofía. El lugar ya se ve mejor, dijo, dejando el vino en la encimera. ¿Tienes copas? Nos serví a ambos. Nos sentamos en la sala de estar, las luces de la ciudad comenzando a brillar a través de las ventanas. Quería decirte algo, dijo Patricia después de su primer sorbo, sobre la Nochebuena. Lo que hiciste requirió agallas, pero también fue amable. ¿Amable? Amable. Podrías haber dejado que te tomara por sorpresa, podrías haberte despertado un día y encontrarla desaparecida con una nota en la mesa. En cambio, le diste la misma cortesía que ella no planeaba darte a ti, la dejaste verlo venir. No lo había pensado de esa manera. También le diste a su familia la verdad. Margarita me llamó ayer. Ha estado mortificándose, preguntándose qué se perdió. Pero, ¿sabes qué? Ahora lo sabe. Ahora todo el mundo sabe quién es Sofía realmente. Eso es un regalo, aunque no lo parezca. No parece un gran regalo. Patricia se rió. No, supongo que no. Pero esto es lo que sé sobre el matrimonio. Llevo casada 32 años. He tenido momentos difíciles. Muy difíciles. Hubo momentos en los que me pregunté si lo lograríamos. Dejó su copa. Pero la diferencia entre un momento difícil y lo que tú tenías es que en un momento difícil, ambas personas lo están intentando. Están luchando por permanecer juntas, incluso cuando es duro. Lo que Sofía estaba haciendo. Eso no era intentarlo. Era planificar. Dijo que yo era emocionalmente distante. Por supuesto que lo dijo. Las personas que desconectan siempre encuentran una manera de culpar a la otra persona. Les hace sentir mejor acerca de sus decisiones. Patricia me miró directamente. No eras perfecto, estoy segura. Nadie lo es. Pero no contrataste a un abogado en secreto. No buscaste un apartamento mientras fingías que todo estaba bien. Estabas presente. Ella estaba actuando. Hablamos durante otra hora. Me contó sobre su matrimonio, los años difíciles y los buenos. Me contó sobre el divorcio de su hija, lo diferente que había sido, mutuo, triste, pero respetuoso, ambas personas reconociendo que no había funcionado. Así es como lo hacen los adultos, dijo. No con planes secretos y mentiras. Sofía nunca te dio esa oportunidad. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Vas a estar bien, Javier. Better than okay. Y algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que fue lo mejor que te ha pasado.
Solo se necesita tiempo para verlo. Después de que se fue, limpié las copas de vino y me di cuenta de que tenía razón. Ya estaba bien. No completamente curado, pero bien. La ira se había desvanecido. Lo que quedaba era solo claridad y una extraña sensación de libertad. El hombre que había llevado un flan a ese solarium se había ido. El hombre sentado aquí ahora entendía su valor. Y ese hombre no iba a conformarse. Nunca más.